La aparición de la vida sobre la Tierra es, sin duda, uno de los eventos más singulares en la larga historia de la misma. La pregunta ¿cómo ha surgido la vida? Ha tratado de ser contestada desde distintos puntos de vista, y no cabe duda de que la ciencia se ha preocupado por el tema casi desde sus orígenes. Conforme se ha ido avanzando en el conocimiento científico, se ha ido yendo hacia atrás, tratando de remontarse cada vez más en el tiempo. En el tema de hoy vamos a hablar sobre qué es una célula, la generación espontánea, diferencia entre célula eucariota y procariota, los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica, las biomoléculas y los diferentes niveles dentro del concepto de evolución, química, precelular y biológica. Cuando se reflexiona acerca del origen de la vida en la Tierra, la primera pregunta que surge es ¿dónde se encuentra el umbral de la diferencia entre los seres vivos y la materia inerte? La diferencia está en que los seres vivos están formados por células y la materia inerte no. Eso nos lleva a hablar de qué es una célula. Y la teoría celular nos da las bases para verificar qué es o no es una célula. Según la teoría celular, la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad de función, porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismos, o también podemos hablar de que la célula es la unidad más pequeña de vida, capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Y por último, es la unidad de origen, porque toda célula proviene de otra célula. Vamos a reflexionar sobre esta última afirmación. Hoy en día parece bastante lógico pensar que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, pero esto no era así en el pasado. A lo largo de los siglos estuvo muy arraigado el concepto de generación espontánea, según el cual ciertas entidades vivas pueden aparecer de repente a partir de la materia independientemente de la existencia de progenitores. Así, los griegos clásicos, Aristóteles, Tales de Mileto o Anaxímenes, pensaban que toda materia provenía de un material primitivo inerte y diferían en la identificación de ese material: tierra, aire, fuego o el agua. Posteriormente, en la Edad Media, seguían manteniéndose las teorías aristotélicas y arraigan las ideas creacionistas y de generación espontánea. Fue Francesco Redi, en el siglo XVII, el primero en cuestionarse dicha generación espontánea. Realizó el siguiente experimento. Colocó una víbora muerta, un pescado y un trozo de carne de ternera en frascos. Los cerró y selló. En otros frascos colocó los mismos componentes, pero esta vez los dejó abiertos. Los resultados fueron muy interesantes. En los frascos cerrados y sellados no había gusanos, aunque su contenido se había podrido y olía mal. En los frascos abiertos, en cambio, se veían gusanos y moscas que entraban y salían. Por lo tanto, la carne de los animales muertos no puede engendrar gusanos a menos que sean depositados en ella huevos animales. Redi pensó que la entrada de aire a los frascos cerrados podría haber influido en su experimento, por lo que llevó a cabo otro. Esta vez puso carne y pescado en un frasco cubierto con gasa y lo colocó dentro de una jaula cubierta a su vez con gasa. Los resultados fueron exactamente los mismos que en el primer experimento, aun con los resultados obtenidos y los otros autores, la gente seguía creyendo en la generación espontánea. Fue Pasteur, en 1862, quien a través de un ensayo experimental similar al de Redi, probó que la vida no se producía espontáneamente, desde la materia orgánica en descomposición. Ahora que ya sabemos qué es una célula, tendríamos que aprender a diferenciar entre célula eucariota y procariota. Os aconsejo que veáis este vídeo de tercero de la ESO en el que se explica las principales diferencias y las partes importantes que tiene que haber en cualquier tipo de célula. Los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica son 4 principalmente: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos elementos químicos se van a unir para formar moléculas, formadas por la unión de varios átomos
Y en este caso, las moléculas que van a formar parte de la materia orgánica, de la materia viva, se denominan proteínas, glúcidos, ácidos nucleicos y lípidos. Ya colgué otro vídeo en el que explicaba las funciones de cada una de estas moléculas, así que os recomiendo que le deis un repaso a ese vídeo y podéis ver la información que necesitáis entre el minuto 2:30 y el minuto 7. Ya hemos hablado de qué es una célula, el concepto de generación espontánea, las diferencias entre una célula eucariota y una procariota y los elementos químicos que forman parte de la materia orgánica. Ahora vamos a hablar de la evolución en 3 niveles diferentes: evolución química, evolución precelular y evolución biológica. Tenéis que plantearos que la vida no ha existido siempre en la Tierra. En algún momento dado comenzó. La síntesis de los primeros compuestos orgánicos, proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, tuvo que darse en condiciones completamente abióticas, no existía vida. Espontáneamente, a partir de los principales componentes de la atmósfera terrestre en esas primeras etapas de formación y bajo unas condiciones determinadas. Estas condiciones son las siguientes: un tamaño y una distancia al Sol ideal para tener unas temperaturas y unas fuerzas gravitatorias suaves. Otro condicionante fundamental es la presencia de agua, ya que es el soporte vital y en su interior se producen las reacciones químicas de una manera ideal para la vida. Por otra parte, en la Tierra abundan los elementos químicos necesarios para la síntesis de moléculas orgánicas, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que constituyen sobre el 90% del peso de los organismos. Por último, se supone una atmósfera primitiva carente de oxígeno. Son muchos los que han intentado reproducir las condiciones iniciales de la Tierra para obtener compuestos biológicos. Así, Miller y Urey, en los años 50, consiguieron formar moléculas orgánicas sencillas a partir de materia inorgánica. Colocaron un matraz con agua, simulando el océano primitivo, fuente de calor, ese agua se evapora y se transforma en vapor de agua, a ese vapor de agua le añadieron una serie de gases que se suponía la atmósfera primitiva tenía en aquel momento, acordaros, sin oxígeno. Esa mezcla de gases era sometida a descargas eléctricas, simulando las grandes tormentas que se supone había en aquel momento, y finalmente a esa mezcla se le sometía a baja temperatura para que los gases se condensaran y volvieran otra vez al matraz. Esta mezcla se dejó circular durante varios días y al cabo de unos días comprobaron que en el agua que circulaba se habían formado moléculas orgánicas, muy simples, sí, solo algunos aminoácidos, urea, pero moléculas orgánicas que podrían ser la base para que se formaran moléculas más complejas en el futuro. Ahora que ya hemos hablado de la evolución química, es decir, de cómo se pudieron formar las primeras moléculas orgánicas, hay que pensar cómo pudieron unirse esas moléculas orgánicas para formar la primera célula. Hay muchas hipótesis al respecto y no vamos a profundizar en ellas, pero sí que quiero que conozcáis dos hipótesis sobre dónde ocurrió este proceso precelular en el que las moléculas orgánicas se ensamblaron para dar lugar a una célula. Por un lado, tenemos la hipótesis de la biogénesis terrestre, del griego no vida, aparición o nacimiento, que constituye la aparición de las primeras formas de vida a partir de materia no viva en la Tierra. La segunda hipótesis es la de la panspermia. Esta hipótesis, cuyo máximo defensor es el sueco Svante Arrhenius, plantea el origen cósmico de la vida. Es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra en restos de cometas y meteoritos, en forma de esporas o bacterias. Existen dos modalidades: la panspermia dirigida, en la que la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a borde de cometas, y la panspermia molecular, que cree que lo que viaja por el espacio no son bacterias, sino moléculas orgánicas complejas. En cualquier caso, una cosa se tiene clara: el primer organismo vivo en la Tierra fue una bacteria.
cómo hemos evolucionado desde esa primera bacteria hasta la inmensa diversidad biológica que habita nuestro planeta en la actualidad es materia de la evolución biológica, de la que hablaremos en el próximo vídeo.